del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña una vez más ya nuestro invitado que es casi de casa, Eric Parva, desde Panamá. Dios te bendiga, Eric. ¿Cómo estás? Amén, José. Dios te bendiga a ti también. Estoy feliz, contento de estar aquí para compartir una nueva enseñanza, un nuevo tema con todos tus suscriptores. Espero que les guste el día de hoy. No, pues una vez más, gracias, Eric, por tu disposición y gracias también por preparar este tema y compartirlo con toda la audiencia. Pues bueno, en esta ocasión estaremos hablando acerca de las reliquias cristianas, o dicho de otra manera, los católicos y las reliquias. ¿Por qué es que las reliquias son parte de la devoción cristiana, parte de lo que es la vida de la iglesia, parte de la fe católica? Y bueno, eso es de lo que estaremos hablando, ¿no? Pudiéramos hacer la pregunta, ¿aparece la noción de las reliquias de los santos en la Sagrada Escritura? ¿Es algo que se ha practicado a través de los siglos, a través de los 2000 años que tenemos de cristianismo? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que la iglesia enseña acerca del tema? Y bueno, estaremos dando respuesta a estas preguntas y a otras que quizás ustedes puedan tener en mente. Bueno, pues sin más preámbulos, yo también quiero animarlos antes de dar inicio y entrar en materia. Los animo a suscribirse al canal. Como pueden ver en pantalla, ahí está la invitación. Suscríbanse, hagan clic en la campanilla, bueno, primero en el botón de suscríbete y también en la campanilla, y escojan todos los avisos para que puedan recibir notificación cuando tengamos un nuevo contenido, un nuevo video, ¿no? Y bueno, pues como siempre lo hacemos, ¿no? También les doy gracias a nuestros patrocinadores, doy gracias por su generosidad, por su apoyo. Para aquellos que no están enterados de cómo funciona, vean la descripción del video. Ahí van a ver un enlace, un link, donde los va a mandar a Patreon y ahí hay una descripción. Muy bien, también quiero animarlos porque los que estuvieron aquí en la transmisión anterior con nuestro hermano Eric, se acordarán que nuestro hermano Eric ya tiene funcionando su canal de Apologética Pedregal. Simplemente ve a YouTube, al buscador, y pon Apologética Pedregal Eric Parva y estoy seguro que ahí lo vas a encontrar. Eric tiene material que es material que lo han autorizado a él de diferentes programas, diferentes canales, y él trata de tener en un solo canal, trata de tener material de diferentes temas, diferentes áreas. Todo lo que tenga que ver con la enseñanza y la apologética, se los recomiendo, Apologética Pedregal. Muy bien, pues bueno, ahora sí, Eric, vamos a darte la palabra. Sí, y también recuerden, también añadiendo lo que dijo José, los que no han bajado la aplicación de celular Android o las tabletas Android pueden adquirir Apologética Pedregal para que puedan estudiar a profundidad los diversos temas de nuestra santa fe católica, y como la del día de hoy, como hablamos de las reliquias cristianas, de por qué es importante las reliquias en el cristianismo, que es algo que viene desde antiguo, tener objetos sagrados en la religión para llevar a cabo diversos aspectos de la religiosidad popular, que es lo que nos compete en estos momentos. Esta es parte de la devoción popular de la iglesia. Y vamos a ver diferentes aspectos. Como primera parte, hay un poquito de teoría, como ya dijo el hermano José, qué significan las reliquias, cuántos tipos de reliquias de grado hay, los concilios que hablaron sobre las reliquias, y también los primeros cristianos que decían sobre las reliquias. Y después vamos a ver cosas muy interesantes, imágenes interesantes con respecto a las reliquias de la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo. Y también quiero hacer aquí énfasis, José, a los que de repente nos estén viendo desde un celular, que cuando vengan las imágenes, para poder verlas con más amplitud, los que no estén en computador, puedan voltear los celulares así, como se dice, horizontal, ¿no? Porque las imágenes así se expanden un poquito más y van a poder observar más grande, con más aumento, las imágenes, y pueden ser de mejor provecho para ustedes. Adelante, José. Sí, muy buena recomendación. Si tú estás utilizando tu teléfono inteligente y lo tienes en la posición vertical,
Lo que Eric ha recomendado es que cuando aparezca la imagen o el texto, pues lo pongas de manera horizontal, ¿no? Ese es un buen punto, Eric, para que puedan ellos también apreciar lo que va a estar apareciendo, ¿no? En pantalla. Muy buena recomendación. Muy bien, pues ¿quieres que comencemos con la definición, Eric? ¿Quieres que la pongamos en pantalla? Sí, adelante, José. Comencemos, sí. Muy bien, entonces tenemos la definición primeramente, la voy a leer y después de leerla, Eric estará haciendo sus comentarios. Y bueno, primeramente, bueno, ya saben, nuestro tema, las reliquias en la Iglesia Católica. Y ahora tenemos la definición. Y ahí está la pregunta, ¿qué es una reliquia? Las reliquias son restos, en latín, reliquia o remanentes, se refiere a los remanentes del cuerpo de santos o beatos, y en sentido amplio se incluyen también objetos que los santos o beatos han utilizado durante su vida, no necesariamente una parte de su cuerpo, como puede ser un hueso, sino algo que ellos utilizaron durante su vida, o también objetos que han tocado las reliquias. Hay que recordar que las reliquias no son mágicas ni contienen un poder propio, o sea, no tienen un poder separado de Dios. Las reliquias pueden ser de 3 grados. Primer grado, el cuerpo o un fragmento del cuerpo. Segundo grado, un fragmento de su ropa o de algo que el santo usaba durante su vida. También objetos asociados con el sufrimiento de un mártir. Tercer grado, las reliquias de tercer grado se refiere a cualquier objeto que ha sido tocado o a una reliquia de primer grado o a la tumba de un santo. Bueno, esa es la definición. Ahora volvemos con Eric. Sí, yo estoy seguro que muchos de nuestros abuelos o de nuestros ancestros desde la Iglesia Católica han tenido una veneración muy especial sobre las reliquias. Y esta primera definición es lo que nosotros conocemos, por decirlo así, de una definición de calle, ¿no? Una definición de lo que muy básicamente conocemos sobre las reliquias. Inclusive yo tengo una reliquia de un santo muy conocido en México, de la Guerra de los Cristeros, San José Sánchez del Río. Tengo una reliquia de un pedacito de tela de él, que la trajeron por acá para Panamá y no sé cómo la conseguí. Yo estaba en un congreso, una conferencia, ¿verdad? Tenían esas reliquias allí y la pude conseguir. De igual manera, muchas de nuestras iglesias tienen reliquias y estoy seguro que donde usted vive puede tener alguna reliquia de algún santo, de un beato que haya existido a lo largo de esta historia de estos 2000 años de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante lo que decía, que las reliquias, que hay que especificar nuevamente, que no son mágicas, ni tienen poderes mágicos, ni nada que se le atribuya a algo como superstición o cosas así impropias, separado de Dios, como decía allí, porque la única fuente de poder que tenemos que recordar es Dios. Dios es el que actúa a través de los objetos. Dios es el que nos da la gracia a nosotros. Dios nos otorga el Espíritu Santo. En términos cristianos, tenemos que tener eso bastante claro. ¿Por qué? Porque lastimosamente en mi país, y yo sé que en muchos países, hay muchas personas que se desvían del tema de las reliquias y, como hablamos en la vez pasada, el tema de las imágenes. ¿Con respecto a qué? Que hay hasta programas de televisión como esotéricos que le dicen a las personas, y los católicos creen en eso, no, que bébete esta agua, no, que esto es tal y cual cosa, como si el objeto en sí tuviera un poder mágico o milagroso. Y después ese tipo de situaciones nos hacen olvidar que el único que tiene todo el poder es Dios. Y eso es bastante enfático, ¿no? ¿Verdad, José? Sí, y qué bueno que mencionas eso, de esos grupos esotéricos, o como vimos en el programa anterior, ¿no? La santería y todo esto. Lo interesante es que estos grupos utilizan imágenes o reliquias, o incluso las veladoras, que son muy comunes en la tradición, en la práctica popular, ¿no? En la devoción popular del pueblo. Utilizan todo este tipo de imágenes para atraer precisamente al católico. Entonces lo que ellos terminan creando es una distorsión de la devoción católica, y lamentablemente el que no es católico o bien no conoce la fe católica viene
viene asimilando, o sea, como te dije la vez pasada en el programa anterior, un amigo de origen puertorriqueño, él en su mente, él estaba convencido que la santería y el catolicismo eran sinónimos, porque él creció viendo precisamente lo que hacen los santeros. Y como tú lo dijiste, eso no solo en Puerto Rico, sino en muchos de nuestros países, este tipo de falsos maestros, santeros, personas que practican lo que es el esoterismo, todo eso. Y pues pobre iglesia, ¿no? Al último terminan achacándonos a la iglesia los pecados de estos falsos maestros. Pero gracias por recalcar eso. Se me hace un buen punto, Eric. Sí, no sé si quiere pasar ahora con la definición Ujú. ya de por sí de lo que la iglesia enseña de qué son las reliquias. Y para esto vamos a ver el directorio de piedad popular y de liturgia que vamos a ver a continuación, que nos Ujú. enseñan específicamente de un modo amplio y teológico para qué se usan las reliquias y qué son las reliquias. Adelante, José. Perfecto. Ok, entonces aquí la tenemos. Bueno, tenemos aquí lo que es el directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Esto es de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y tenemos bajo el apartado de las reliquias de los santos, en el 236, el Concilio Vaticano II recuerda que, de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto. Recuerden, cuando se habla de rendir culto, en este caso las reliquias, es simplemente una veneración. No estamos hablando de adoración porque eso sería una idolatría. La iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. La expresión reliquias de los santos indica ante todo el cuerpo o partes notables del mismo, de aquellos que, viviendo ya en la patria celestial, fueron en esta tierra, por la santidad heroica de su vida, miembros insignes del cuerpo místico de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. En segundo lugar, objetos que pertenecieron a los santos, utensilios, vestidos, manuscritos y objetos que han estado en contacto con sus cuerpos o con sus sepulcros, como estampas, telas de lino y también imágenes veneradas. Bueno, aquí damos el lugar a nuestro hermano Eric. Sí, muy importante este punto que ya el directorio de piedad popular que es muy interesante porque esto también va de la mano con el tema anterior de las imágenes, que es el mismo punto. Este mismo punto especifica que por qué veneramos las reliquias, que es una tradición antigua, o sea, es algo desde los comienzos de la era cristiana, donde los cristianos tenían una especial devoción, un amor, un respeto por las reliquias que utilizaron los santos o sus mismos cuerpos cuando fueron asesinados o algunos mártires. Y es muy importante esto porque nos especifica por qué. Porque son templos, porque fueron templos vivos del Espíritu Santo y miembros insignes del cuerpo de Cristo. ¿Qué hablamos con insignes? Es lo mismo que decía San Pablo cuando decían, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Para eso tenemos esos ejemplos insignes de personas que tuvieron una vida ejemplar, unas personas que creyeron en Cristo y en su palabra y en su evangelio, unas personas que dieron su vida por el evangelio y por difundir la fe católica, la fe verdadera desde los inicios del cristianismo, una fe heroica, como decía allí la imagen heroica, porque no cualquiera da su vida por su fe, no cualquiera cuando lo están amenazando ya para morir, como los primeros cristianos, por leones, por flechas, crucificados. Inclusive en estos días hay personas que dan su vida por la fe cristiana. Mm. Y esas personas son un digno ejemplo a seguir para nosotros, para recordar lo que dijo Cristo. No tengan miedo a los que puedan matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y estos ejemplos de heroicidad, de santidad, porque la espiritualidad católica es maravillosa, hermanos. Usted puede ver en estos 2000 años de historia cristiana, usted puede leer cualquier cantidad de libros a montones, no digo ni siquiera cientos, digo miles de libros de ejemplos de santidad, de cómo podemos llegar y ganar ese camino al cielo según la voluntad de Dios, siguiendo esos ejemplos.
siguiendo esos ejemplos. Es importante, José. Sí, me viene a la mente ahora que te escucho hablar de cómo podemos no solo contemplar, sino venerar estas reliquias o estos objetos que pertenecieron a estos héroes de la fe. Me venía a la mente como cuando uno visita, Eric, un museo, ¿no? El Museo de Historia de tu patria, de tu país. ¿Qué es lo que vemos en los museos? Precisamente, obviamente no le van a llamar, quizás no van a utilizar la palabra reliquias, aunque no está fuera de lugar. Hay reliquias religiosas y hay reliquias no religiosas, pero es lo que vemos precisamente en los museos. Podemos encontrar también una especie de reliquias de personajes que se relacionan con la revolución, la independencia de tu patria, y uno los contempla. Uno trae a la memoria sus proezas, sus grandes hazañas, ¿no? Por así decirlo. Y que estoy diciendo que esto de tener un honor y un respeto, una veneración por las reliquias de nuestros héroes, los héroes de nuestra patria celestial, los héroes de la fe, los santos y santas de Dios, es algo que es parte de la experiencia humana, ¿no? Al principio pudiera parecer, no sé, a un protestante, a un ateo, le puede parecer algo raro, algo ajeno, este asunto, ¿no? De venerar las reliquias, pero ya cuando lo ves desde una óptica más amplia, te das cuenta que en la realidad esto es parte de la experiencia humana. Adelante, Eric. Sí, José, es bastante interesante porque, como tú mencionas y fue un buen ejemplo, así como tú entras a un museo y ves la historia de tu país desde los comienzos y tienes todas esas reliquias que son antigüedades históricas. ¿Por qué es importante la historicidad? La historicidad de la iglesia, hermanos. Porque nosotros podemos demostrar con la arqueología, con la historia, que la Santa Iglesia Católica es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que de repente hay un velo entre los hermanos que no son católicos y muchos les cubren la historia, les dicen cosas de la historia que no existen o les cuentan la historia de los pecados, porque vivimos en un mundo donde hay pecadores, donde hay humanidad, hay pecado, pero no les cuentan las miles y cientos de miles de historias heroicas del santo pueblo de Dios. Y se forman los prejuicios, ¿no? Entonces, no es posible ver la amplitud, la maravillosa historia que tiene nuestra Santa Iglesia fundada por Cristo, pero cuando vemos estos ejemplos, así como en un museo de historia, nosotros tenemos también nuestros museos, tenemos nuestras reliquias históricas, arqueológicas que podemos mostrar para demostrarle al mundo entero que nosotros somos la iglesia fundada por Cristo. Y no solamente por eso, sino que nos demuestra a nosotros ese amor que dieron esas personas por la vida con Cristo. Y las reliquias no son como, por decirlo así, ¿cómo puedo decir, José? Que tú tienes que creer en la reliquia y dejar el evangelio a un lado. No, las reliquias confirman, nos enfatizan lo que ya creemos, nos ayudan a comprender a mayor profundidad lo que ya nosotros creemos en el evangelio, en la santa palabra de Dios, y nos demuestran científicamente las cosas con la razón. Porque una fe que no es razonada, como le he dicho muchas veces, no es una fe sincera, no es una fe viva, no es una fe completa. La fe tiene que razonarse. No podemos enfatizarnos ni amarrarnos de que sí, yo soy cristiano, pero solamente lo que está en el libro. Recuerden que el cristianismo no es un libro, el evangelio no es un libro, el evangelio es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y Jesucristo es una persona histórica, como le dije en el tema de las imágenes. Los apóstoles fueron históricos. Las situaciones que pasaron en el evangelio fueron históricas. En las cartas de Pablo fueron históricas. Y el cristianismo no se detuvo en un libro. O sea, no es que es cuestión de que nosotros veamos hasta el Apocalipsis y después leemos. Ciertamente es un libro para nuestro crecimiento espiritual y nuestra meta, que es llegar al cielo. Pero el cristianismo no se acabó con el Apocalipsis. El cristianismo no se acabó con el último versículo de la Biblia. El cristianismo siguió andando. Y qué mejor ejemplo que estas imágenes que vamos a presentar más tarde de las reliquias de los santos,
que el cristianismo sigue vivo y ha seguido vivo siempre. Así es, me venía a la mente lo que tú mencionabas en el programa anterior, Eric, cuando hablábamos de las imágenes sagradas. Y ahorita con lo que acabas de decir, que no se trata que porque tenemos una devoción o una veneración a las reliquias de los santos, ello no requiere que te hagas a un lado lo que es la vida cristiana, la vida espiritual, la vida sacramental, lo que es la devoción, leer la Sagrada Escritura, lo que es la meditación cristiana. Todo no es lo uno o lo otro. No debemos caer en esa falsa dicotomía, ¿no, Eric? Entre escoger ¿qué hago? ¿Tengo devociones y tradiciones o leo la Biblia y hago mucha oración? No tienes que escoger. Es parte del todo. Y así como bien señalamos, Eric, la vez pasada, ¿no? Que la Iglesia advierte en contra de la superstición. Cabe mencionar lo mismo. No solamente eso de la superstición aplica para las imágenes sagradas, sino también es posible que alguien caiga en el error en cuanto a las reliquias, que caiga en alguna especie de superstición. Y aquí hay que traer una vez más a colación lo que la Iglesia nos dice. La Iglesia advierte en contra de la superstición. Y lo leo rápido, Eric, antes de yo sé que ya estamos listos para el siguiente, pero yo sé que hay gentes que van a ver este programa que no vieron el anterior. Y voy a leer lo que la Iglesia dice en contra de la superstición. Lo leo y dice así. Esto lo tomo del numeral 2111. Numeral 2111. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica, como mencionabas, Eric, cuando se atribuye alguna importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. O sea, aunque la imagen sea una imagen aprobada por la Iglesia o la reliquia sea una reliquia de un santo, pero aún así tú puedes caer en la superstición. Dice aquí, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, dice, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, o sea, la disposición de tu corazón. Dice, cuando esto sucede es caer en la superstición. Si tú no tienes amor a Cristo, amor a la palabra de Dios, amor a la Iglesia, y solamente tienes una reliquia y de ahí te quieres agarrar, estás cayendo en el pecado de la superstición. Y esto lo tomé del numeral del Catecismo de la Iglesia 2111. Adelante, Eric. No sé si quieres pasar a la siguiente, a José. Ok, tenemos ahora, tenemos aquí los concilios. ¿Quieres que vayamos a los concilios, Eric? Sí, adelante. Ok, entonces, bueno, tengo aquí la de los concilios. Aquí está. Y la voy a leer. Concilios de la Iglesia. La Iglesia siempre ha recordado la veneración y el buen uso que se les da a las reliquias desde los comienzos del cristianismo. Y así lo ha especificado en el Segundo Concilio de Nicea, en el año 787. Eso lo pueden ver en el Dessinger, el numeral 603. También lo vemos en el Concilio Romano, en el año 993. Eso lo encuentran en el Dessinger. Para los que no saben qué es el Dessinger, es un libro que tenemos en la Iglesia, donde es una recopilación de los decretos de los concilios. Bueno, Concilio Romano, año 993, Dessinger 675. En el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215, Dessinger 815, en el capítulo 62. Bula Inter Cunctas, Concilio de Constanza, en el año 1418. Y en el Concilio de Trento en el siglo XVI. El concilio también condenó a los que negaban su honra o consideraba inútil su veneración, porque ya sabemos que en ese tiempo del concilio ya había quienes estaban atacando esta devoción cristiana. Adelante, Eric. Sí, como vemos, desde el concilio del año 787, el segundo concilio de Nicea, vemos con propiedad, hablando a la Iglesia, sobre el buen uso y la veneración que se da a las reliquias, y especifica que es una tradición antiquísima.
Hay que recordarle a los hermanos que el hecho de que la iglesia se pronuncie en el año 787 no significa que en el año 787 estamos comenzando a dar una promulgación sobre las reliquias. Simplemente, si ustedes ven en el Désinger, como dice el hermano José, la iglesia especifica que es una tradición antigua, o sea que esto no es nada nuevo, ni siquiera de la Edad Media. Hay una bula del año 1215 del concilio de Letrán, creo que es, José. Así es, el concilio de Letrán. Que especifica el buen uso de las reliquias. ¿Y por qué? Porque en la Edad Media se comenzó a vender reliquias, inclusive falsas. Se daban malas devociones y se formó un desorden en este tema de las reliquias. Recuerden que para la Edad Media era muy común el tema de saqueadores, personas que iban en busca de tesoros y de todo tipo de estas cosas, ¿no? Entonces la iglesia tenía que pronunciarse sobre el buen uso de las reliquias. Y cada uno de estos concilios, la iglesia especificó que es una tradición antigua y que se debe venerar, y que tampoco, como decía el concilio de Trento contra los protestantes, que tampoco es que es inútil su veneración, que tampoco podemos decir, esas reliquias no me importan, que eso no vale nada y cosas por el estilo, como decían comenzaban a decir el protestantismo a partir de Martín Lutero en adelante, que fueron personas muy anticatólicas, algunos grupos, y negaban la veneración de las reliquias, igual que las imágenes, y daban un mal uso a todos estos términos, ¿no, José? Sí, y esto pues hay que reconocerlo, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, Eric. Este problema que existía, ¿no? Con lo que era el abuso de las reliquias de los santos, que hay quienes estaban pues traficando, ¿no? Es un problema que, si bien has señalado, Eric, era muy fuerte, era algo muy fuerte en los tiempos estos de la Edad Media, aún en los tiempos rodeando a la llamada Reforma Protestante. Pero quiero decir algo, aún es un problema que no ha desaparecido del todo. Me refiero a estas personas que se dedican a traficar y a hacer negocio con las reliquias de los santos. Quiero dar una especie de testimonio, Eric. Cuando yo estaba en mi búsqueda de lo que yo llamaba la iglesia histórica, porque yo no quería ser católico, entonces yo decía, no, voy a encontrar la iglesia histórica. Eric, no sé si estás familiarizado con este sitio de internet, este sitio web que se llama eBay, donde pues es un mercado, ¿no? Un mercado digital. Y yo recuerdo que estaba buscando que era una Biblia en eBay, en esta sitio web. Y no sé cómo estuvo, Eric, que llegué a donde estaban unas reliquias en venta. Y la razón por la que me llamó la atención, Eric, es por la cantidad que estaban pidiendo. Eran unas cantidades fuertes. Había de diferentes, $1,000, $1,500. Creo que llegué a ver una de $3,000. Y yo recuerdo que yo no quería ser católico, y cuando encontré eso, pues para mí fue, como se dice, una piedra de tropiezo. Y dije, ¿qué? ¿Están vendiendo reliquias de santos? ¿Las están vendiendo aquí como en un negocio aquí en eBay en $2,000, $1,500? De $3,000? Y para mí, como protestante, a pesar de que ya estaba yo explorando, ya había descubierto cosas, pero para mí, Eric, estaba resultando esto realmente en una piedra de tropiezo. Ahora, para el católico maduro y fuerte como tú, Eric, y como todos los católicos que nos están escuchando, pues eso puede decir, no, pues yo sé que eso está mal, pero a mí no me va a mover, jamás me van a mover. Sí, pero para el ingenuo, para el que no conoce, o para el protestante que anda tratando de investigar a la Iglesia Católica, esto sí puede representar una piedra de tropiezo. De hecho, me encontré un artículo que es curioso, porque este artículo narra, y no lo voy a leer todo obviamente por cuestión del tiempo, pero aquí nos habla de una persona que en el 2016 se encontró precisamente en esta página de internet lo mismo, la venta de reliquias a costos muy altos. Y es curioso, Eric, porque si he hecho andar bien mi memoria, también creo que fue o a finales del 2015 o a principios del 2016 que yo también encontré este problema. Bueno, para no hacer el cuento largo, Eric,
el artículo termina diciendo que se hizo una investigación. Se hizo la investigación y, para no ser la historia muy larga, se mandó rápidamente un reporte, una petición al Vaticano, y parece que se tomaron cartas en el asunto, porque esto es algo pues, es algo penoso, pero parece que encontraron, Eric, que había ciertas personas que vivían en el Vaticano. Dije ciertas personas. No estoy diciendo que los obispos o que el Papa, porque hay gente que piensa que en el Vaticano nada más están ahí los cardenales y el Papa. No, es una ciudad. Hay ahí cientos de personas viviendo, secretarias, barrenderos, de mantenimiento, electricistas, de todo. Bueno, encontraron que había ciertas personas, Eric, en Ciudad Vaticano, en la Ciudad del Vaticano, cometiendo este crimen. Y dije crimen, no sé si lo vas a mencionar en un momento, pero es un crimen. La iglesia tiene clasificado como un crimen y algo condenable dedicarse al tráfico de las reliquias. Bueno, quise compartir esto a manera de testimonio. A mí me estaba estorbando. Y también para que vean que aún hasta tan reciente como el año 2016, había personas todavía haciendo esto. Y pues gracias a Dios que la iglesia intervino. Aunque, bueno, obviamente no ha desaparecido el problema del 100%, ¿no? La iglesia no puede andar siguiendo a cada persona, ¿no? Pero, bueno, ahí está, Eric. No sé si tienes algún comentario sobre esto que he mencionado. Sí, es bastante interesante porque es un problema que no se ha acabado. Hay personas que todavía quieren lucrar con las cosas santas del pueblo de Dios, y es lastimoso. Y nosotros abogamos públicamente de que este tipo de personas se puedan tomar con la justicia y se pueda solucionar esos aspectos más sensitivos, ¿no? E inclusive desde el otro aspecto esotérico, desde el aspecto real y jurídico que pueda haber en este tipo de situaciones, también los católicos tienen que tener presente el tema del esoterismo que mencioné al principio, porque hay no solo reliquias falsas, por eso que la iglesia especifica que la devoción es a las reliquias auténticas, sino también que no se dejen llevar por esos grupos esotéricos que dicen que tienen la medalla tal de San Benito, o inclusive hay unos grupos que se hacen llamar cristianos, pero se mezclan como más o menos con el esoterismo, que te dicen que te venden el agua del río Jordán, que te venden la medalla de San Pablo, la espada de tal o cual apóstol y cosas por el estilo. Como si esa espada te la venden de una forma como que si compras esta espada, vendiendo cosas así, si compras esta espada te vas a sanar de tal o cual enfermedad, o si tomas esta agua del río Jordán te vas a curar de tal enfermedad, o va a venir la prosperidad a tu vida, y cosas por el estilo, que se vende todo tipo en estos siglos XXI de esas cosas, ¿no? No sé, adelante, no sé si tienes algo más o sí, siguiente. Un último comentario para cerrar ya esto y ya brincar a lo que sigue. Bueno, cuando vi el artículo, fui a buscar a esta página de internet y estuve buscando todo lo más que pude. Y sí, ya no encontré ninguna reliquia. Sí encontré reliquias. Hay unas personas que están haciendo esto, obviamente en contra de la voluntad de la iglesia. Pero ya no encontré ningún vendedor del Vaticano. Porque yo también, Eric, cuando yo todavía era protestante y encontré esto, también vi que decía Ciudad del Vaticano. En esta última búsqueda que hice ya no encontré ni una y me llamó la atención. Dije, bueno, parece que sí, en verdad sí agarraron a estas personas. Y quiero leer lo que dice el derecho canónico. Lo dice de una manera bien sencilla, pero tajante. Esta es la ley de la iglesia. Para los que no saben qué es el derecho canónico, esa es la ley que rige la iglesia. Y dice así: el derecho canónico, en su numeral 1190, dice así: está terminantemente prohibido vender reliquias sagradas. Está terminantemente prohibido vender reliquias sagradas. Es un crimen. Estás rompiendo la ley de la iglesia. Estás yendo en contra de lo que la iglesia establece. Ahora, aquí no hay excepción, pero sí hay que decir algo donde la iglesia permite, no permite que se haga negocio, que alguien esté lucrando con las reliquias. Sin embargo, si hay una reliquia que puede ser que mediante la adquisición de una reliquia se esté produciendo un bien mayor
o se está evitando un mal que esté afectando a la iglesia permite que en esos casos muy específicos y con autorización de la iglesia se compre, se adquiera la reliquia para su preservación y para el bien común de la iglesia. En otras palabras, eso es lo único que la iglesia permite en ciertas circunstancias, adquirir la reliquia para un bien mayor o para la preservación. Quizás, no sé, no puedo imaginar la situación, pero solamente la iglesia no permite lucrar y estar vendiendo las reliquias. Está en el derecho canónico, en el numeral 1190. Y bueno, solamente quería leerlo. Adelante, Eric. Sí, me imagino que la próxima imagen será de los primeros cristianos y las reliquias. Para los que están comenzando a preguntar entonces, y dicen que es una tradición antiquísima, una tradición antigua que es tener las reliquias sagradas, objetos sagrados de los santos, bajo custodia de la iglesia para la devoción popular. Por supuesto que sí. Aquí el hermano José va a poner algunos fragmentos de lo que decían los primeros cristianos con respecto a las reliquias. Así es. Bueno, aquí la vamos a presentar, las primeras reliquias y los primeros cristianos. Las reliquias y los primeros cristianos. Esto es del acta del martirio de San Policarpo, que como sabemos fue discípulo del apóstol Juan. Esto en el capítulo 18 de la epístola a la iglesia de Esmirna, del año aproximadamente del año 155, dice así: y así nosotros después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y los pusimos en un lugar apropiado, donde el Señor nos permitirá congregarnos. Entre paréntesis, la iglesia, obviamente, ¿no? Eso es en cuanto a los cristianos y las primeras reliquias. Aquí vemos el martirio de San Policarpo, que fue discípulo del apóstol San Juan. Fue obispo de Esmirna. Y para los que no saben la historia, Policarpo murió quemado vivo. Y aquí, como vemos, las reliquias fueron recogidas posteriormente por fieles de la iglesia y, como menciona el acta, transportados para ser tratados con veneración y con respeto, y ponerlo en un lugar donde nos permita congregarnos. Por eso conocemos las catacumbas donde hacían las misas. Los restos de los mártires eran un lugar de congregación. Inclusive, si mal no recuerdo, José, en el Código de Derecho Canónico especifica que en un altar en la iglesia puede poner las reliquias abajo. A las reliquias de los santos pueden ponerse abajo del altar, que sería consagrado para la misa. Inclusive hay muchas basílicas, muchas catedrales que tienen reliquias debajo del altar donde se hacen las misas. Y eso me recuerda a un texto del Apocalipsis que decía que bajo el altar están las almas de los difuntos. No recuerdo bien el texto ahorita mismo. Sí, es en Apocalipsis. Sí, está en el libro del Apocalipsis, donde dice que debajo del altar el apóstol vio las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio del Señor. Sí, es bastante interesante porque el Código de Derecho Canónico especifica que hay reliquias, por supuesto, con la autorización de la iglesia, que hay algunas catedrales que tienen debajo del altar donde se ofician las misas. Y aquí vemos que desde el inicio de la era cristiana, aproximadamente desde el año 155, por supuesto que desde antes comenzaron los martirios a los cristianos, pero aquí vemos un ejemplo escrito por una iglesia, un acta de qué es lo que hacían con esas reliquias. Y hay más ejemplos aquí, José, me imagino que tienes otras imágenes allí. Sí, así es. Sí, la siguiente imagen, que tenemos aquí, la vamos a mostrar y la voy a leer. Tenemos aquí también acerca de los primeros cristianos, el acta del martirio de San Ignacio de Antioquía, otro gran hombre que fue discípulo de varios apóstoles. Estuvo en contacto también con San Juan, también con San Pedro, y esto lo encontramos está en latín, ¿no? No lo voy a leer porque mi latín no es muy bueno, pero dice el texto de la siguiente manera: solo han quedado las partes más duras de sus santas reliquias y se han llevado a Antioquía,
donde se han colocado en una caja como tesoros inestimables, dejados a la iglesia como prenda del mártir. Wow, la verdad, muy, muy conmovedor. Es breve el texto, pero es muy conmovedor. Adelante, Eric. Sí, yo puse solamente un fragmento del texto. Esto lo pueden encontrar en lo que decía José, en el Enchiridium Patristicum. Ese es un documento que es más nuevo del año 1930, perdón, más antiguo de 1930. Es un documento antiguo que está bilingüe. Lo pueden ver, inclusive creo que en internet lo pueden encontrar. Es un documento antiguo, como le digo, es antes del año 1930 y está en griego y en latín. Y pueden encontrar esta acta allí, al igual que temas de la Didache, San Ignacio, Papías y los documentos de los padres apostólicos, que es bastante interesante, ¿no? Allí. Y después de este texto estaba uno de San Jerónimo, que es una carta del año 404, que creo que José lo tenía por allí. Sí, déjalo. Perdón, sí, de hecho nomás leí el primero, ¿no? Déjale el segundo. Gracias por traerlo a nuestra atención. Y dice San Jerónimo, año 404, en Ad Riparium, carta 109, párrafo 1, nos dice lo siguiente: no adoramos por temor a inclinarnos ante la criatura en lugar de ante el Creador, sino que veneramos las reliquias de los mártires para poder adorar mejor a aquel cuyos mártires son, es decir, Dios, ¿no? Para adorar verdaderamente a Dios. Y es interesante, aquí vemos a una persona que citan mucho los hermanos no católicos con el tema, sí, San Jerónimo hizo la Biblia y no quiso los deuterocanónicos, y como hemos mencionado a veces, citan a los padres de la iglesia. Cuando les conviene. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Bueno, ese que supuestamente rechazaba a los deuterocanónicos, aquí vemos diciendo que las reliquias de los santos son de veneración. ¿Para qué? Al igual que las imágenes, nos conducen, nos encaminan a Dios. Ese es el motivo principal de una devoción popular, encaminarnos hacia Dios, porque si algo no nos encamina como fin a Dios, algo estamos haciendo mal en esa devoción, ¿no, José? Sí, me venía a la mente que usan a San Jerónimo como héroe. Lo usan como héroe cuando se trata de atacar a la iglesia. Pero ya cuando San Jerónimo ya no está de acuerdo con los protestantes, no, ya no es el héroe, ya es un villano. Ya lo ven como villano, lo ven como, en otras palabras, ven a los padres de la iglesia como héroes cuando quieren atacar a la iglesia. No, pero cuando uno les dice que los padres de la iglesia eran sacerdotes, eran obispos, ofrecían el santo sacrificio de la Santa Misa, no, ya son villanos, ya no son héroes. Entonces, muy buena observación. Eric, mira, antes de pasar a la siguiente, ¿me permites que lea lo que dice también el derecho canónico sobre las reliquias? Adelante, adelante. Lo leo, dice así, leo ahora el 1186, que va de la mano con lo que acabamos de ver de San Jerónimo. San Jerónimo dijo que ellos, los cristianos usaban las reliquias para venerarlas, para poder así, de esa manera, venerando las reliquias, poder rendir una adoración mejor a Dios. Y ese es el espíritu por el cual la iglesia promueve la veneración de las reliquias, como lo hizo San Jerónimo, y lo leo, está en el derecho canónico 1186. Con el fin de promover la santificación del pueblo de Dios, la iglesia recomienda la peculiar y filial veneración de los fieles, la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios, a quien Cristo constituyó Madre de todos los hombres. Asimismo, la Iglesia promueve el culto verdadero y auténtico de los demás santos, con cuyo ejemplo se edifican los fieles y con cuya intercesión son protegidos. Solo en el 1187 dice: solo es lícito venerar con culto público a aquellos siervos de Dios que hayan sido incluidos por la autoridad de la Iglesia en el catálogo de los santos
o de los beatos, solo los que están autorizados por la iglesia. Esto es importante porque acá donde yo soy, Eric, en México, en el norte de México, hay un personaje que se le conoce como Juan Soldado. Y hay gente que sin la autorización de la iglesia, sin ser un santo, sin ser un beato, lo han agarrado como si fuera un santo. Y también no sé si tendrán sus reliquias y también como que le ofrecen una especie de veneración como si se tratase de un santo. Es una desviación porque hay otras prácticas relacionadas, Eric, que nada que ver con lo que enseña la iglesia. Pero el que no conoce la fe de la iglesia, el que no conoce la fe católica, a mí me han dicho, no, pues que ya tienen al mentado Juan Soldado, mira lo que hacen, ¿tú qué opinas? Y lo mezclan con cosas de santería y con eso. Y les digo, pues que eso no enseña la iglesia. Y aquí está, Eric, lo acabo de leer. En el 1187, únicamente los siervos de Dios que la iglesia ha reconocido como santos, como beatos, solamente los autorizados por la iglesia. Adelante, Eric. Sí, es muy importante esto porque también nosotros vivimos en una época muy peligrosa, no solo en el tema de las reliquias, sino en general en la fe, porque inclusive la New Age se quiere apoderar de elementos católicos para atraer a las personas que no están formadas. Y vemos, como mencionaba, en ese tema esotérico, que también quieren hacerle veneración a ángeles o arcángeles que la iglesia no ha promovido o que la Biblia no menciona. De ángeles que comienzan a decirle, no, que pregúntale el nombre de tu ángel de la guarda y cosas así extrañas que han surgido de la New Age, que tú notas, que se nota fácilmente que no son temas cristianos, pero que envuelven al cristianismo y a los hermanos y a veces los confunden. Y es muy importante a tener en cuenta esto. No sé si la próxima imagen ya sería el la tema Biblia. de dónde la Biblia, sí, dónde están las reliquias en la Biblia y también ampliamente decirlo, los objetos sagrados, porque una reliquia es un objeto sagrado. Entonces, los judíos desde el pueblo santo de Israel tienen objetos sagrados, comenzando por el Arca de la Alianza, que es el más conocido y demás, ¿no? Pero aquí José va a mencionar otros ejemplos del Antiguo Testamento de objetos sagrados y en el Nuevo Testamento que bíblicamente y teológicamente nos enseñan que primero, un objeto sagrado es un objeto de devoción, de mucho respeto, y segundo, que por medio de ese objeto, Dios, oigan bien esto, Dios puede hacer milagros a una persona por la intercesión también de ese santo. Adelante. A ver, Eric, dijiste la Biblia, el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento, que esto no viene del paganismo de Roma. No. Objetos sagrados, que son las reliquias, vienen desde el Antiguo Pacto. Los objetos sagrados. Así que el que diga que no hay objetos sagrados en la Biblia, yo no sé qué Biblia está leyendo. De repente, es que no dice la palabra reliquia. Bueno, la reliquia es un objeto sagrado. Para nosotros los cristianos y para los judíos también tenían objetos sagrados. Así que... Oye, entonces tampoco hay que usar la palabra Biblia, porque en las escrituras no menciona la palabra Biblia, ¿no? Pero bueno, déjala, pongo ahora sí. Aquí está. Vamos a ver. Las reliquias en la Biblia. Los objetos considerados como sagrados son total y absolutamente bíblicos. De igual manera, los restos de los santos se les trataba con respeto y reverencia. Dios nos muestra un toque de su gloria, realizando prodigios a través de sus escogidos y aún después, Dios sigue realizando milagros por medio de ellos y de los objetos que estos siervos utilizaron. Y bueno, ahí tenemos bastantes ejemplos, como lo pueden ver ahí, los restos mortales de José en Génesis 50:25 y Éxodo 13:19, la vara de Moisés, Éxodo 4:17, 7:19 y 14:16, y también tenemos el aceite utilizado para la consagración sacerdotal, Éxodo 20:31 y 32 y el 35, el arca de la alianza, catalogado como objeto santo en segundo libro de Crónicas 35:3, el manto de Elías, con el cual Eliseo dividió las aguas, segundo libro de Reyes 2:13 y 14, los huesos del profeta Eliseo, hablando de huesos, los huesos del profeta Eliseo, segundo libro de Reyes 13:20 y 21, el borde de la túnica de Cristo,
San Mateo 9:20 al 22 y San Mateo 14:34 al 36, y los pañuelos que usaba San Pablo en Hechos 19:11 y 12. Y bueno, voy a regresar con Eric y ahorita estoy seguro que vamos a tocar algunos de estos ejemplos y de regreso contigo, Eric. Sí, es muy interesante. Solamente puse algunos porque si ponemos todo lo que podemos encontrar en la Biblia, ténganlo por seguro que aquí nos quedamos todo un día entero y con muchas páginas bíblicas. Pero hay una que me interesa bastante y es sobre el aceite sagrado de unción sacerdotal. Porque pueden decir, un aceite es un objeto santo, un aceite. Eso es esotérico. ¿Cómo es posible que un aceite tú le digas que es algo santo? Dios Bueno, no puede dar algo espiritual por medio de cosas materiales. ¿Cómo te atreves? sí, miren. Éxodo capítulo 30, versículo 31. Y voy a leerlo desde una Reina Valera para que no digan si hay algún hermano que no es católico. Y lo voy a leer de la Reina Valera 1995. Dice Éxodo 30, 31 y 32 lo siguiente. Hablarás a los de Israel y les dirás, este será el aceite de la santa unción para vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. ¡Wow! Aquí vemos, voy a repetir esa última parte, lo que habla la santa palabra de Dios sobre un aceite. Santo es, y santo lo tendréis vosotros. Aquí vemos como un objeto inanimado, un aceite, un jarrón de aceite puede ser algo santo. Bueno, aquí vemos un ejemplo, porque conocemos la historia de la vara de Moisés, que es un objeto sagrado para los israelitas. Recuerden el libro de Hebreos que dice que el arca de la alianza contenía el maná, algo sagrado, la vara de Aarón, objeto sagrado, y las tablas de la ley, por supuesto, cosas sagradísimas para los israelitas. Pero aquí vemos cómo habla sobre un aceite. Adelante, José. Así es. ¿Qué versículo es el que leíste, Eric? Estamos en Éxodo 30. Éxodo 30, versículos 31 y 32. Pero si lo quieren leer desde el 30 está bien, porque está hablando de la unción, de la unción y la consagración. Sí, muy interesante, ¿no? Porque aquí, como dices tú, se habla de un aceite santo, y esto es algo que muchas veces el protestante no, pues le hace un cortocircuito en su cabeza, porque ellos no tienen no tienen lo que es la sacramentalidad, los sacramentales. En la teología protestante no existe lo que es la teología sacramental. Que incluye no solo sacramentos, sino sacramentales, como tiene que ver en este caso el aceite santo. ¿Cuál es el versículo que menciona precisamente el aceite, Eric? Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite, ahí está, este será mi aceite de la unción por vuestras generaciones. Y bueno, también como tú dijiste, estoy leyendo de la Reina Valera. De hecho, déjame ver si lo puedo mostrar aquí a las personas. Voy a hacer un experimento aquí. A ver, permítanme. A ver si me sale este experimento. Si no me sale, le echan la culpa a Eric. A ver, vamos a ver. El que les quiero mostrar es el 31. Ahí lo pueden ver en sus pantallas. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Este será, claramente lo dice ahí, verso 31. Ya más no lo puedo acercar, pero yo creo que ahí está muy claro, ¿no? Hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción. Los protestantes, ellos siempre les hace cortocircuito cuando les hablamos de el agua bendita. Por ejemplo, ¿cuántos no te han preguntado, Eric, sobre el agua bendita? ¿Que de dónde sacas eso? Mucho. Ajá, ¿de dónde sacas eso de agua bendita y cosas santas? Pues aquí está un ejemplo en la Biblia, ¿no? Ok, ¿qué más, Eric? Hay otro ejemplo que quiero tocar, que
que aunque ya muchos lo conocen, es algo teológico, el tema de los huesos del profeta Eliseo. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20. Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20. Dice, Eliseo murió y lo sepultaron. Las bandas de Moab hicieron incursiones todos los años. Estaban unos sepultando a un hombre cuando vieron la banda y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo. Se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Aquí vemos un ejemplo muy importante de por qué de repente también uno puede tener reliquias. Ciertamente los huesos de Eliseo, teológicamente, y estamos hablando aquí, no tienen un poder propio, pero Dios se gloría, repito esto, Dios se gloría en las reliquias de sus santos para realizar un milagro. O sea, Dios muestra un toquecito de su poder, un poquito de su gloria, realizando este tipo de actos para darnos a entender que esas personas vivieron con conformidad a la voluntad de Dios. Repito, Dios muestra un toque de su gloria, un toque de su poder, realizando estos actos por intercesión de hasta los restos de sus escogidos, para darnos a entender que incluso después de la muerte, estas personas tienen la unción de Dios, tienen el poder de Dios, ojo, poder de Dios, no poder por ellos mismos, porque Eliseo inclusive sanaba enfermos en vida, pero aquí vemos que teológicamente, inclusive los restos de esas personas santas que son escogidos de Dios, que son de voluntad de Dios, puede Dios realizar estos actos para darnos a entender su gloria y su poder, ¿verdad, José? Sí, muy interesante. Y pues ahí está. Ya vieron que hasta se los mostré, puse la cámara en la Biblia. Estamos leyendo, Eric también está leyendo la Reina Valera 60, y ahí está, segundo libro de Reyes, capítulo 13, del verso 20 en adelante. En particular el 21, ahí se muestra cómo al este cuerpo muerto, al entrar en contacto con los restos de Eliseo, revivió, ¿no? Una restauración de la vida. Y eso es interesante, porque hay quienes dicen, no, cuando ya una persona fallece, ya, ¿no? Y aquí vemos que aún los restos de Eliseo, obviamente no los huesos o no los restos en sí mismos, sino Dios. Pero es interesante. No fueron los restos de la señora de la esquina, no fueron los restos de cualquier persona, fueron los restos de un hombre santo. Y aquí es muy interesante porque más adelante le voy a dar un toquecito nada más de cuerpos incorruptos, del poder de Dios actuando en sus santos todavía aquí en la tierra para no permitir que el cuerpo se descomponga. Inclusive la iglesia tiene muchísimos ejemplos de eso. Ciertamente no podemos ponerlos todos porque, hermanos, la riqueza de la Santa Iglesia Católica es maravillosa. A veces yo me pregunto, de verdad el que se va de la iglesia es por ignorancia. O sea, tú quieres ver milagros, aquí los hay de todo tipo. Y siguiendo este ejemplo de Eliseo, voy a referirme en el Nuevo Testamento a los pañuelos de Pablo, porque eso que mencionas, aquí se menciona muy bien. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12, dice lo siguiente: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Oigan esto que estamos hablando de los huesos de Eliseo, es lo que el evangelista Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, nos está mostrando en este versículo. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Eso es lo que nosotros creemos, que Dios obra a través de sus santos milagros no comunes. Y nosotros hemos visto en la iglesia, hay muchos ejemplos, hermanos, de personas que se han sanado con reliquias de los santos, que se han sanado con objetos que han utilizado los santos, personas que por fe en Dios van a hacer alguna veneración a sus santos y Dios obra los milagros. Ahí está para Dios los que... obra milagros no comunes, sí.
Así Perdón, es dale, para dale, los dale. que estaban pensando que, porque no falta el inocente que pueda pensar, ah, no, pero eso es solamente en el Antiguo Testamento. Esos ejemplos que dieron son del Antiguo Testamento. Pues bueno, ya lo vimos. Eric acaba de leer. ¿Puedes repetir la cita que acabas de leer, Eric? Hechos 19, 11 y 12, donde decía, Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Y el versículo 12 dice, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Aplicaban a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, o sea, Pablo no estaba allí, y se alejaban las enfermedades y salían los malos espíritus. Aquí vemos cómo Dios sigue dando el toque de su poder a través de sus escogidos, inclusive por objetos que nosotros llamamos reliquias que ellos utilizaron. Sí, así es. De hecho, ¿sabes qué? Tengo la tentación de ponerlo. Lo voy a mostrar aquí para que lo vean en la pantalla. Adelante, adelante. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Ah, aquí está. Bueno, como pueden ver, ya nuestro querido hermano Eric nos hizo el favor de leerlo, pero ahí está, ahí lo pueden ver ustedes en el 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, que es algo material, ¿no? De tela, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y vean el 11, el anterior, el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí se cae abajo la falacia protestante. Dios no necesita nada. Dios es todopoderoso. Sí, claro, Dios es todopoderoso, pero mira, Dios usa instrumentos imperfectos, débiles. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Palabra de Dios, y te alabamos, Señor. Pues, ¿cómo ves, Eric? Sí, es interesante, porque aquí seguimos viendo este desarrollo teológico. Seguimos insistiendo, hermanos, la fe se razona. ¿Qué nos enseña los huesos de Eliseo en ese texto del Antiguo Testamento? Que Dios puede seguir haciendo milagros a través de objetos o inclusive de los mismos restos de sus escogidos. Y en el Nuevo Testamento seguimos viendo el mismo ejemplo. Dios sigue haciendo milagros, obrando prodigios a través de objetos que utilizaron sus escogidos. O sea, ni siquiera Pablo estaba allí. Simplemente utilizaban un pañuelo que utilizó Pablo y se sanaban los enfermos. Y recuerden la canción esa famosa de hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿verdad? La Creo que sombra de hasta Pedro. hay una cancioncita, un corito, no sé cómo le llamarán, que creo que los pentecostales lo cantan, y creo que hasta, porque hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Muchas veces señalamos los errores de los pentecostales, pero los pentecostales curiosamente sostienen algunas cosas que otros protestantes rechazan, y que sin embargo se acercan a lo que la iglesia enseña, ¿no? Por ejemplo, hay unos protestantes que rechazan todo lo sobrenatural, no creen en los milagros, prácticamente tienen una especie de influencia racionalista y son muy escépticos y sospechan de todo lo que tenga que ver con Dios haciendo algún milagro, ¿no? No así el Pentecostés, aunque yo sé que hay quienes también han ido al extremo y hablan de cosas de plano raras, ¿no? Pero bueno, a donde voy es que hay tradiciones en el mundo protestante que sí reconocen cómo Dios obra todavía estos milagros, ¿no? Y lo vemos, ya lo vimos, ¿no? Aquí en la Sagrada Escritura. Pero bueno, ¿cómo ves? ¿Quieres que vayamos a la otra imagen, Eric? Sí, ya desde la siguiente imagen vamos a comenzar a ver algunas reliquias. Okay. Para mí fue bastante complicado escoger entre tantas reliquias que tiene la iglesia por 2000 años, pero esto simplemente es como un toque, ¿no? Recuerden que esta enseñanza es para ustedes impulsarse a investigar, para el que no conoce su fe. Y para los hermanos que no son de la iglesia católica, van a ver historia, van a ver arqueología, van a ver cosas científicas. O sea,
El cristianismo no se detuvo, como dije en un libro. La historia siguió. Los artefactos que utilizaron los primeros cristianos los tenemos y los tenemos Amén. en las iglesias. Y así que vamos a comenzar con los ejemplos de las reliquias. Como vuelvo y repito, son muchísimas, pero escogí estas para que ustedes se adentren en ese mundo de la arqueología cristiana y puedan entonces experimentar y especificar, adentrarse más a estos temas. Adelante, José. Así es, bueno, vamos a comenzar y bueno, me vino a la mente que qué curioso que todas estas reliquias que vienen de tiempos de los apóstoles, qué casualidad que están en iglesias católicas o en ortodoxas, que como saben, los ortodoxos salieron de la iglesia católica, ¿no? Pero bueno, qué curioso que están en puras iglesias católicas, pero bueno, vamos, aquí tenemos el primero y lo voy a mostrar, este es de el manto de Turín, lo voy a mostrar. La sábana santa de Turín, y bueno, ahí tienen las imágenes y lo leo para ustedes. Se encuentra en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista en la ciudad de Turín, en Italia. Científicos de la Universidad de Padua, Italia, y del hospital local hicieron una escultura tridimensional basada en lo descubierto en la sábana. Esta escultura fue presentada el 20 de marzo de 2018 en el Palacio Bo en la Universidad de Padua. Y bueno, nosotros podemos encontrar en la escritura referencias a esto en Mateo 27:59, Marcos 15:46 y Lucas 23:53. Y ahora sí vamos a regresar con nuestro hermano Eric. Sí, es muy interesante lo de la sábana santa de Turín, una de las reliquias que tiene la Iglesia Católica. Y aquí voy a mencionar el texto de San Marcos 15:46, que nos habla de eso, por supuesto. Permítame aquí, voy a leer desde el 45 y 46. Dice, San Marcos 15:45 y 46. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Aquí vemos en San Marcos capítulo 15, versículo 46, el texto de la sábana. Sí, el cristianismo, repito, no es un libro, el cristianismo es histórico, no solamente es un libro. ¿Dónde está esa sábana que dice San Marcos 15:46, San Mateo 27 y San Lucas 23? Aquí la tenemos, en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Y esta sábana santa ha sido objeto de muchísimos estudios. Incluso hicieron un estudio de carbono 14 que habían dicho que la sábana databa del año 1300 por allí. Pero ¿dónde estaba el error? Más de 25 datos científicos refutaron eso del carbono 14. ¿Por qué? Porque el carbono 14 no tomó en cuenta que la sábana santa de Turín estaba enriquecida nuevamente con carbono 14. Inclusive un premio Nobel estudió la sábana y está impregnado, como ven en la imagen, que hicieron tridimensional el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo cuando resucitó tiró un flash radioactivo que impregnó la sábana, por decirlo así, su imagen quedó estampada a fuego. Entonces, ¿dónde estaba el error del tema del carbono 14? Porque de repente hay alguien que está más empapado en este tema. El carbono 14 tiró el año 1300. ¿Por qué? Porque los hilos de la sábana santa estaban envueltos entre otro tipo de bacterias y temas del ambiente. Pero ¿por qué la sábana santa decía eso? Porque estaba enriquecida con carbono 14. Y todas estas situaciones ambientales, porque esa sábana estuvo expuesta muchísimo tiempo, muchísimos años, más, por supuesto, 2000 años expuesta en diferentes lugares, inclusive se quemó, cayó hasta temas de plata encima. Todo eso afectó el estudio del carbono 14. Pero más de 25 estudios científicos entre personas, inclusive hay un científico de México de microbiología, científico de
de telas, de textiles, de temas paleolíticos. Hermanos, 1.000.000 de científicos que ustedes no tienen idea han experimentado esta sábana santa y han fechado de que la persona que murió en esta sábana santa está descriptivamente los hallazgos de Jesús que nos dice el Evangelio. Inclusive, esa sábana santa tiene restos de sangre, que hay donde hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo tiene el tipo de sangre AB, que es el mismo tipo de sangre de los milagros eucarísticos. A los que saben el tema de milagros eucarísticos, sí, cómo es que es una hostia y demás. Bueno, cuando hay un doctor que se llama Ricardo Castañón, que es experto en estos temas de milagros eucarísticos, cuando ha investigado y se ha hecho en laboratorios científicos, cuando esa hostia sagrada, consagrada por un sacerdote, se transforma en sangre y hay un milagro así, la sangre de esa hostia dicen que es de un miocardio del corazón y es AB, sangre tipo AB, la mismo tipo de la sábana santa. Y han encontrado los científicos polen y estos temas de plantas específicas que se encontraban en Palestina en los tiempos de Jesús. Por eso que podemos decir con claridad que la sábana santa de Turín es la sábana que mencionan los evangelios, que ha sido custodiada por la iglesia por estos 2000 años. No sé si tienes algo más que agregar, José. Solo agregar lo que sería el sentido común, porque alguien puede ser escéptico y puede simplemente descartar la posibilidad, ¿no?, de que esta sábana que se le conoce como la sábana de Turín o el manto de Turín, que dicho sea de paso, ¿sabes por qué adquirió el nombre de sábana de Turín? Sabemos que Turín está en Italia, pero bueno, creo que en la imagen que presenté ahí dice por qué, ¿no? Es porque está resguardada en Turín, ¿es así? ¿O estaba resguardada en Turín? Sí, pero anteriormente ha estado en diferentes lugares. Ok. Lastimosamente por esas como las cruzadas, esas guerras que habían contra los musulmanes, la iglesia ha tenido que custodiar y trasladar esa sábana de un lugar a otro hasta que está ahorita mismo en la Catedral San Juan Bautista, ¿no? Así es. Entonces, donde quería llegar es que el puro sentido común. Mira, imagina que nosotros, que tú eres San Pedro y yo soy San Juan, y ahí vamos los dos corriendo al sepulcro porque nos dijeron que el cuerpo del Señor ha desaparecido. Imagina que tú y yo llegamos y no encontramos el cuerpo del Señor. Verdaderamente no está, se lo robaron o qué sé yo. Pero de repente pues nos damos cuenta que ha resucitado. Y ahí está la sábana en la que había sido envuelto el cuerpo del Señor, el Señor Jesucristo, Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pregunto yo, Eric, y yo sé que obviamente es una pregunta retórica, ¿no? Pregunto yo, ¿no sería lógico, no sería simplemente por puro sentido común, que si eso sucedió, Dios encarnado, Dios resucitado, Jesucristo resucitado, ¿no sería lógico que vamos a conservar y vamos a preservar la sábana en la que fue envuelto el cuerpo de Jesús y la vamos a atesorar como nuestra propia vida? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Porque hay quienes quieren decir, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que esa sábana todavía va a existir? La pregunta es, ¿y por qué no? Si en verdad eres un cristiano y eres, imagínate, San Pedro y los apóstoles, y el Señor resucitó, ¿no preservarías? O sea, en otras palabras, más bien la pregunta sería, ¿quién en su sano juicio, Eric, quién en su sano juicio no preservaría y atesoraría la sábana donde fue envuelto el cuerpo del Señor? O sea, nada más usando el puro sentido común. José, y si prestas atención, la sábana santa de Turín debería ser valiosa inclusive para los cristianos no católicos. Antes de poner la siguiente imagen, José, no sé si puedes repetir la imagen y después poner la nueva. Pero Okay. antes de que la pongas, quiero terminar con este comentario. La sábana santa de Turín nos confirma científicamente que nuestro Señor Jesucristo resucitó.
nos confirma lo que relatan los evangelios. Nosotros los cristianos creemos en los evangelios, pero aquí científicamente podemos observar que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque no existe en el planeta Tierra algún otro cuerpo que resucite y deje plasmada su imagen a fuego radiactivamente por el flash que causó la resurrección, o sea, un poder enorme. Nuestro Señor Jesús es Dios. El poder enorme que salió del cuerpo cuando resucitó dejó impregnada su imagen, su cuerpo, en esa sábana santa. No existe en la tierra ningún profeta, ningún otro cuerpo de alguna otra religión, con el respeto que merecen, que puedan sustentar algo parecido a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que resucitó, y nosotros tenemos científicamente probado que aquí está plasmado el cuerpo de él. Sí, ahora sí te dejo que pongas la imagen y después pone la nueva. Y en esa imagen a la derecha, ustedes ven hasta científicos ahí sentados. O sea, ustedes no están viendo hasta personas que, sí, todos son católicos. En estas cosas no solo se meten católicos, hermano. Inclusive hay personas que son protestantes que han ido a investigar esto. De hecho, los ateos investigan esto. Y para que más les guste, como se dice, para que más les guste, uno de los mayores expertos en la sábana de Turín o el manto de Turín ni siquiera es cristiano, es un señor judío. Fíjense nada más, uno de los mayores expertos, tiene hasta una página que se llama, está en inglés la página, no recuerdo si se llama The Shroud, que significa la sábana o el manto. The Shroud. Bueno, este señor ni siquiera cristiano es un judío. Y es increíble, ¿lo escuchas hablar, Eric? La primera vez que yo lo escuché hablar, Eric, yo, como decimos, ¿no? Yo juraba que este señor era un creyente, era un cristiano, pero no, es un judío. Pero lo escuchas hablar con la pasión que habla. De hecho, le preguntaron, oye, si tú ni siquiera eres cristiano, ¿por qué te dedicas a la investigación y por qué has dedicado tu vida a esto? Porque literalmente Eric ha dedicado la carrera de su vida es esto, es el manto de Turín, la sábana de Turín. Y él dice, es que es algo apasionante y soy un amante de la verdad y es un científico, dicho sea de paso. Es un científico, dice, y la verdad es que me apasiona investigar esto porque no tengo una explicación. Pero bueno, nada más para que vean lo que nos está diciendo nuestro hermano Eric, que hay de todo. Hay ateos, hay judíos, hay protestantes que saben de esto. Y aquí va la imagen. Bueno, ahí la tiene, esa ya la leí, pero como ahí está, como decía Eric, en su pantalla, en la parte derecha de su pantalla, ahí aparece la imagen tridimensional, la escultura más bien, la escultura tridimensional, es decir, en 3D, en 3 dimensiones, basada en el manto o en la sábana de Turín, de lo que sería el cuerpo de nuestro Señor, que tiene un valor histórico, como ya lo dijo Eric. No necesita ser católico para apreciar el gran valor que tiene esta sábana. Bueno, y ahí lo tienen. Y ahora sí voy a mostrar la siguiente. Y esta se llama el Santo Sudario de Oviedo. El Santo Sudario de Oviedo. El sudario que cubrió el rostro de Jesús. Esto ya es el rostro, no el cuerpo, sino el rostro de Jesús. Se guarda en la Catedral de Oviedo y se expone al público solo 3 veces al año. El Viernes Santo, el 14 de septiembre, Día de la Santa Cruz, y el 21 de septiembre, fiesta de San Mateo Apóstol, patrón de la ciudad española. Y este manto que cubrió el rostro lo encuentran en San Juan, capítulo 20, en los versos del 4 al 7. Adelante, Eric. Sí, he querido poner en las imágenes de las reliquias al lado la iglesia donde está. O sea, para que no piensen que está en un lugar ficticio, en un museo. Hay algunas reliquias que están en un museo, ¿no? Pero quise poner que son iglesias católicas y, como tú mencionaste, otras ortodoxas. Este manto del rostro, perdón, este santo sudario de Oviedo, se encuentra en San Juan capítulo 20, versículo 4. Es el mismo tema el mismo relato de cuando fueron al sepulcro y Jesús resucitó. Pero San Juan lo relata de esta manera. San Juan 24. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro. O sea, estamos hablando del apóstol San Juan, como era más joven, por supuesto que corrió más rápido que Pedro y llegó al sepulcro primero, ¿no? Y llegó primero al sepulcro. Versículo 5.
se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo. Versículo 7. Y el sudario que cubrió su cabeza. Repito, San Juan 27. Y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos que el ritual judío de poner a alguien en un sepulcro, como Jesús quedó muy maltratado el rostro y el cuerpo, cuando lo bajaron de la cruz le ponían ese sudario, ese manto en la cara para que no vieran lastimosamente las personas esa horrible escena, ¿no? De ver el rostro de esa persona que había quedado tan desfigurada. Porque, hermanos, el rostro de nuestro Señor Jesucristo quedó muy maltratado, muy maltratado. ¿Y dónde va el tema aquí, hermanos? Esta catedral de Oviedo tiene esta reliquia. Y este santo sudario concuerda con algunos rasgos que esta catedral lo tiene, este santo sudario desde hace más de 1000 años, que ha sido custodiado por la Iglesia Católica, contiene los mismos rasgos que la sábana santa de Turín. Wow. Los mismos rasgos. Fíjate que muy interesante, porque no solamente la sábana que envolvió el cuerpo del Señor, sino ahora el sudario que fue colocado en el rostro del Señor. Y voy a mostrarlo. Ya me gustó este efecto de mostrar aquí la Biblia directamente. Lo voy a mostrar para todos ustedes y espero que pueda ser de ayuda. Un segundito. Aquí llego a la cámara y vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Estamos en San Juan 27. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús es el sudario del que estamos hablando en esta catedral de esta ciudad española, Oviedo. ¿Cómo ves, Eric? Sí, como mencionaba, es bastante interesante. Y por este sudario es que pudieron darse cuenta que ese tema de que los científicos, inclusive ese año que sacaron eso los científicos, no me acuerdo si fue por los años 80, ese tema del carbono 14, donde muchísimos otros científicos estaban en desacuerdo porque allí habían estudiado la sábana santa. Al ver el sudario de Oviedo, que es del mismo tiempo que la sábana santa de Turín, ven los mismos rasgos de la sábana santa. Entonces no había una congruencia allí. Como decían, ¿cómo es que esta sábana santa va a decir el carbono que es del año 1300 si es del mismo tiempo que el santo sudario de Oviedo y tiene los mismos rasgos? O sea, eso es imposible. Para ese tiempo en la Edad Media era imposible y no se podía fotografiar, ni siquiera la fotografía existía. Entonces no es posible compaginar una cosa con la otra. Y ahí fue donde se dieron cuenta que el tema del carbono 14 estaba equivocado por muchos puntos científicos de bacterias, de las cosas que mencionaba. El padre Jorge Loring, a los que están interesados en estudiar este tema, el padre Jorge Loring tiene un estudio muy interesante de la sábana santa, inclusive lo del sudario de Oviedo, y tiene hasta conferencias sobre eso, porque él exponía eso. Y él expone muy puntualmente los errores que hubo con el carbono 14 y los más de 25 estudios científicos que avalan la sábana santa y el sudario de Turín, por supuesto, desde la época de Jesús, que lo conservamos hasta el día de hoy. Así adelante, es. José. Muy bien, pues la verdad que esto es muy interesante. Como dices, no necesitas ser católico para apreciar el valor histórico, porque esto no se relaciona necesariamente con algo que es distintivamente católico, sino simplemente estamos hablando del mismísimo cuerpo de nuestro Señor, que fue envuelto en la sábana de Turín, y el rostro del Señor que fue cubierto con el sudario que está en la catedral de Oviedo, en esta catedral católica, ¿no? ¿Quieres que muestre la siguiente imagen, Eric? Sí, adelante, sí, para continuar, que no se nos haga largo el tema. Sí, perfecto, sí, para que no nos gane el tiempo. Y aquí tenemos el Santo Grial, lo voy a mostrar. No, perdón, antes del Santo Grial tenemos lo que es el madero de la cruz. Y bueno, ahí lo ven, Lignum Crucis, el madero de la cruz.
Una gran parte de la cruz de Jesús se encuentra en el monasterio franciscano de Santo Toribio de Liébana en Cantabria, España, desde hace más de 1200 años. A esta reliquia se la conoce por su nombre en latín, Lignum Crucis, que significa leño o madera de la cruz, y corresponde al madero horizontal izquierdo. Santa Elena, madre del emperador Constantino, que hay que decir que fue una cristiana muy devota. Bueno, Santa Elena, madre del emperador Constantino, después de su peregrinación a Tierra Santa, a su regreso decidió conservar las reliquias de la Pasión del Señor. Una de ellas fue la cruz, que llegó a España en el siglo XVI con los restos de Santo Toribio. Y vamos a regresar a nuestro compañero Eric. Aquí vemos otra reliquia de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto tiene la iglesia católica. Hay otros pedacitos, otros fragmentos de la cruz de Cristo que están en otras catedrales, otras basílicas a nivel mundial, pero este fragmento está en el monasterio de Santo Toribio. Es interesante como dato curioso y apologético. Vemos que Santa Elena va a peregrinar en Tierra Santa, o sea, la mamá del emperador de Constantino. ¿A dónde voy con esto? Porque recuerden que los hermanos que no son católicos dicen, sí, porque la iglesia católica comenzó con Constantino, etcétera, etcétera. Bueno, Constantino mandó a hacer unas basílicas, la Basílica del Santo Sepulcro y demás lugares allá donde fue su madre a peregrinar primero. Entonces, la madre de Constantino fue a Tierra Santa y se topó con un personaje muy interesante para los que les gusta la patrística. Como dato curioso, San Macario, que fue el sucesor de Hermón de Jerusalén, era un obispo que vivió que ejerció su obispado entre los años 283 al 314, ese Hermón. Hablamos de San Macario. Se dice que Santa Elena se puso de acuerdo con San Macario y pudieron entre los dos, o sea, San Macario estaba presente cuando excavaron la cruz de Cristo. Así dice una de las historias. San Macario estaba allí, obispo de patriarcado de Jerusalén. Estamos hablando de un dato histórico y patrístico. Y para los que dicen que Constantino hizo la iglesia católica, ¿cómo es posible que San Macario, patriarca de esa época, ya era patriarca desde antes? Y el que él sucedió a alguien llamado Hermón de Jerusalén, el obispo Hermón de Jerusalén, que vivió entre los años 283, o sea, ni siquiera estamos hablando ya de Constantino ni el concilio de Nicea, estamos hablando de Hermón de Jerusalén, que vivió antes de Macario. Y ya la iglesia católica, con solo ese dato, con solo el hecho de nombrar al obispo Hermón de la Capitolia de Jerusalén, y allá de Elia se llamaba para ese tiempo, ya podemos darnos cuenta que se derrumba ese mito de Constantino fácilmente, con un solo nombre. Usted quiere buscar, hermano, busque en internet Patriarcado de Jerusalén y usted ve los nombres desde el apóstol Santiago, que fue el primer obispo de Jerusalén, y ahí va a ver las sucesiones en adelante, ¿no? Pero esto es importante, esto de la cruz de Cristo, que San Macario estuvo involucrado allí, y eso está en la historia. San Macario y Santa Elena, la mamá de Constantino, fue la que trajo la cruz de Cristo para acá, para Occidente, y verificar esos temas, porque era una mujer muy devota, como tú mencionas. Adelante, José. Sí, bueno, me venía a la mente, antes de que yo realmente investigase lo que es la historia, yo usaba el argumento de Constantino para atacar a la Iglesia Católica, pero cuando me di a la tarea y me tomé el tiempo de estudiar la historia, ya no pude sostener ese argumento que yo utilizaba, que Constantino era el creador de la Iglesia Católica. Una vez que tomé el tiempo de investigar, de estudiar, de analizar, ya no pude yo, en una buena conciencia, yo ya no pude continuar con esos argumentos porque, número uno, no quería verme como tonto. Y número dos, pues ya no es correcto. No es correcto ir en contra de tu propia conciencia. Pero bueno, ¿quieres que vayamos al que sigue, Eric? Sí, nada más para terminar, como dato histórico, San Macario, que estuvo involucrado con este tema de la cruz en las excavaciones de esta reliquia, San Macario figura entre el principal, en la firma del concilio de Nicea, entre el principal obispado de Palestina, entre muchos obispos que estuvieron en el concilio de Nicea.
San Macario era uno de los principales que se ve su firma estampada en los decretos del Concilio de Nicea. Eso es solamente Wow. como dato histórico. Muy interesante. Adelante, José. Muy interesante. Gracias por ese dato, Eric. Ok, vamos a ver ahora, ahora sí, el Santo Grial. El Santo Cáliz o Santo Grial es la copa que utilizó Jesús en la última cena. Se encuentra en la Catedral de Valencia, en España. ¿Ven? La riqueza que tiene España. Es algo muy especial. Se dice que España, bueno, dicen que la hija primogénita de la iglesia es Francia, pero se dice que la hija consentida es España. Pero bueno, no me quiero yo sé que eso ya sería un tema para la historia, ¿no? Pero bueno, adelante, Eric. Sí, esto es bastante interesante lo del Santo Cáliz. La iglesia, no recuerdo si fue el Papa Benedicto que dio como preferencia para este cáliz, que la iglesia tuviera como cierta preferencia para el cáliz que estaba en Valencia, España, porque hay otros cálices que dicen ser de la época de Jesucristo, pero no se han podido demostrar, son más nuevos. Pero este cáliz sagrado de la Catedral de Valencia, no me refiero a las maniguetas que salían allí. Como ustedes vieron de repente en las imágenes, hay unos agarraderos a los costados o la parte de abajo. El mismo cáliz sí es muy posiblemente el que usó nuestro Señor Jesucristo, y los científicos también lo han analizado. O sea, esto no es que salió alguien y dice eso viene de Cristo y nadie hace nada. No, esto está avalado por cosas científicas, por bastante investigación. O sea, esto ya tiene que ver con arqueología, porque si son objetos de hace 2000 años, ya los científicos se tienen que involucrar. O sea, esto no es porque alguien me dijo, yo lo escuché. La iglesia tiene que estar muy, pero muy estricta en estos temas, porque como hemos dicho en el Directorio de Piedad Popular, la iglesia venera las reliquias auténticas. No es cualquier pedazo de tela o cualquier cosa que alguien dice que no, yo tengo esto desde hace 1000 años. ¿Y quién te lo garantiza? No, tiene que haber estudios científicos, estudios arqueológicos, testimonios escritos que nos digan, mira, esto estaba hace 1000 años en tal lugar, hace 1500 años en tal iglesia. Y es complicado así, pero la Iglesia Católica puede mostrar esto sin ningún problema, hermanos. La riqueza que tenemos es enorme. Adelante, José, si quieres con la otra para seguir con el tema. Sí, claro. Ok, vamos a continuar. Entonces ahora tenemos a San Pedro. Vamos a ver. San Pedro. Su tumba se encuentra en la basílica que lleva su nombre en Roma. El Papa Francisco exhibió las reliquias de San Pedro públicamente por primera vez en el año 2013. ¡Wow! Eso es impresionante, ¿eh? Bueno, ahí vemos. Había 3 imágenes. A la izquierda está la tumba de San Pedro, abajo de donde el Papa Francisco oficia las misas. El Papa Francisco en el medio, exhibiendo las reliquias de San Pedro por primera vez en el año 2013, hace 7 años. Y a mano derecha vemos la Basílica de San Pedro, por supuesto. A los que hayan tenido la oportunidad de ir por allá, pueden ver todas esas maravillas que tiene la iglesia fundada por Cristo. Aquí ustedes necesitarían como ir un mes entero para ver todas las maravillas que hay por allá. Y hay un dato curioso, José. A mano izquierda está la tumba de San Pedro abajo del altar. Y ¿sabes qué me recuerda esto, José, cuando decimos en la apologética, ¿dónde Cristo fundó su iglesia? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿No le parece curioso? Nuestro Señor Jesucristo fue tan literal que los restos del apóstol Pedro están en la iglesia, hacia abajo del altar donde se oficia la misa. Nuestro Señor Jesucristo, yo lo veo, una vez me dijeron, es que nuestro Señor Jesús tiene sentido del humor en ese aspecto. Él dijo que sobre ti edificaré mi iglesia, y de verdad que lo edificó. Ahí está la Basílica de San Pedro y los restos abajo en la tumba de él, ¿no? Sí, definitivamente muy interesante, lo cual de hecho es consistente con la fe católica. La fe católica sí es, ¿no, Eric? Ahí entra lo que es la parte material, lo que es la parte tangible, material, lo físico, lo histórico, eso es algo que tristemente en el mundo evangélico no existe. Todo es acá en la cabeza, todo es en el aire, flotando, espiritual, qué sé yo. Pero el ser humano no es así. El ser humano tiene un cuerpo físico, vive en la historia, o sea, no nomás es todo volando, sino que
es lo interesante. No solo somos espíritus, o sea, no solamente tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo. Y eso es lo importante de la historia. ¿Quieres? Deja muestro una vez más la imagen, porque la quité rápido. La voy a mostrar una vez más. Bueno, pues ahí lo ven, ¿no? Están las tres imágenes, de las que nos hablaba, nuestro hermano y amigo Eric. Y bueno, pero muy interesante. ¿Quieres que muestre la siguiente imagen? Adelante, porque esta es muy importante, muy interesante. Ok, esta es las cadenas de San Pedro y la voy a mostrar. Las cadenas de San Pedro. Esta reliquia se encuentra en la Basílica de San Pedro in Vincoli, San Pedro en Cadenas, en Roma. Esta iglesia se construyó sobre las ruinas de una villa imperial en el año 442, con el propósito de custodiar las cadenas que llevó San Pedro en dos ocasiones, en la prisión de Jerusalén, de donde fue liberado por un ángel. Eso lo ven en los Hechos de los Apóstoles, capítulos 5 y 12, en la cárcel Mamertina de Roma, donde estuvo 9 años y perdón, no 9 años, 9 meses, perdón, donde estuvo San Pedro en esta cárcel de Roma, 9 meses hasta su ejecución, donde fue crucificado de manera como él lo solicitó, ¿no? Sabemos que San Pedro no quiso ser crucificado de la misma manera que su maestro, y él fue crucificado de manera invertida, ¿no? Sí, es muy interesante porque esta historia de estas cadenas la podemos ver en la Sagrada Escritura. Vuelvo y repetimos, estas reliquias las tiene la Iglesia Católica, no hay ningún problema. Y pongo la imagen de la iglesia a la derecha para que no se diga que la iglesia San Pedro en Cadenas es un invento o algo por ahí, ¿no? Inclusive un dato histórico también para los que les gusta la arqueología y la pintura, ¿cómo se dice la palabra? A los que les gustan ser estudiosos de la pintura. Esa iglesia de San Pedro en Cadenas tiene arriba el Moisés. No sé si vieron en la imagen, en la basílica, en la parte de arriba del techo está un Moisés. El Moisés fue pintado por un pintor muy famoso, que hablamos de los tiempos de Miguel Ángel y todo lo demás, ¿no? Ahí vemos al Moisés que pintó ese pintor tan famoso. Entonces, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, vamos a la Biblia. ¿Dónde están esas cadenas que vemos ahí en esta imagen? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vamos a ver aquí. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles. Aquí está. Desde el capítulo 5, versículo 17 al 19. A ver. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo: id, presentaos en el templo y decid al pueblo todo lo referente a esta vida. Aquí vemos una de las ocasiones en que Pedro, Juan fueron encarcelados cuando estaban predicando la palabra, y por supuesto los judíos se enojaron mucho. Y en Hechos capítulo 12 dice en el versículo 6 en adelante lo siguiente: cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. Versículo 7 del capítulo 12. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dijo el ángel a Pedro en el costado, le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate, y cayeron las cadenas de sus manos. Aquí estamos viendo las cadenas. Pues esas cadenas es la que ustedes vieron allí. Y hay una historia interesante. Hay una historia porque están las cadenas aquí que el ángel liberó y las cadenas de la prisión en Roma. Y pueden decir: ¿dónde dice la Biblia que Pedro estuvo en Roma? Bueno, una de sus cartas habla de Babilonia, ¿no? Pero en la historia nosotros podemos comprobar que Pedro estuvo en Roma, hermanos. Aquí vemos un ejemplo nada más. Ni siquiera podemos adentrarnos en enciclopedias o libros de historia que hay en el Vaticano.
Por eso que a mí me da un poco de coraje cuando comienzan a decir este tipo de cosas, porque tienen a los hermanos con un engaño bastante interesante, pero yo sé que esos hermanos que cuestionan este tipo de cosas no lo hacen de maldad. Ellos son guiados por lo que los enseñan sus maestros, entonces ellos no tienen la culpa de no saber estas cosas. Pero el católico que está instruido tiene el deber y la obligación de enseñarle a los hermanos no solo de Biblia, sino de historia. Pero el tema es que la historia, esos líderes o algunos líderes le bloquean la historia a esos hermanos. Entonces, si le bloquean la historia, le hacen llenarse de prejuicios y entonces ellos no investigan. Entonces, ¿quién le va a explicar a los hermanos que Pedro estuvo en Roma 9 meses encadenado antes de la crucifixión? Y ahí vemos las cadenas. Entonces, aquí voy para terminar. Esas cadenas, hay una historia interesante, porque cuando trajeron esas cadenas y se lo ofrecieron ya a la iglesia, unos emperadores, ahorita no recuerdo bien la historia, cerca del año 400, 500 más o menos, se dice que esas cadenas se unieron. Las cadenas donde el apóstol Pedro estuvo encerrado en Jerusalén, con la que estuvo en Roma, milagrosamente se unieron. O sea, algo que pasó súbitamente, como si Dios quisiera decirnos, esas son las cadenas de mi discípulo. Esas son las cadenas. Se unieron y así están unidas, y así usted la puede ver si usted tiene la oportunidad, después que pase todas estas situaciones de salud. Vaya a la Basílica de San Pietro en Vincoli, en Roma, San Pedro en cadenas, y obsérvelo. De vista, enfrente suyo, las cadenas donde el apóstol Pedro fue encadenado en Jerusalén y en Roma, antes de morir crucificado. Adelante, José. Sí, así es, ¿no? Se dice que el talón de Aquiles del protestantismo es la historia, y por obvias razones, pues la historia no es su fuerte. En el momento que la historia comienza a ser su fortaleza, es en el momento que van a ir descubriendo la catolicidad de la fe cristiana. ¿Quieres que muestre la siguiente, Eric? Sí, adelante, José, adelante. Vamos con San Pablo, el apóstol de los gentiles. Así es. Nosotros también tenemos sus restos y su tumba. Ahí está la basílica, también le va a salir. Qué bonito, así es. Lo vamos a mostrar aquí. San Pablo. Ahí pueden ver dos imágenes, como lo señala Eric. Ven lo que es la tumba de San Pablo, la parte interna donde se encuentra la tumba, y bueno, la imagen de su derecha es la parte externa de este santuario, ¿no? Dice, su tumba con sus reliquias se encuentran en la Basílica San Pablo Extramuros en Roma. San Pablo Extramuros en Roma. Sí, es interesante que tenemos los restos de Pablo, los restos de Pedro, los restos de muchos apóstoles, como hemos mencionado en muchos programas, ¿no? Pero yo pensé que iban a estar los restos de San Pablo en la iglesia pentecostal del séptimo día. O de repente le han dicho a alguien que esté en alguna iglesia evangélica o la tienen custodiada. No entiendo. Se supone que si estas iglesias evangélicas son las más bíblicas de cristianismo primitivo, pues ahí debería estar los restos de San Pablo, ¿no? Una vez me dijeron, José, está bien, ustedes tienen las reliquias, pero es que ustedes en la Edad Media se robaron las reliquias de nuestros cristianos. Wow. Entonces nosotros las teníamos, una vez me dijeron así, nosotros las teníamos, pero ustedes, la Iglesia Católica, con sus emperadores y sus papas, nos las robaron y nos las arrebataron, y nosotros teníamos todo eso. Bueno, y cosas así por el estilo. Wow. Que uno se queda, wow, así mismo como mencionas. Wow. 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 La ignorancia es atrevida, ¿no? Dice el padre Toro. Sí, sí. Entonces, aquí también, creo que ya aquí terminé con el apartado de las reliquias. Hay muchísimas más, hermanos, pero por supuesto, esto es solamente un toquecito en lo que nuestra enseñanza en este poco tiempo que podemos darle con mucha humildad, enseñar lo que la Iglesia Católica tiene en sus riquezas arqueológicas, que puede demostrar que es la iglesia fundada por Cristo, que tiene basílicas desde épocas inmemoriales, y tiene estas reliquias que si tú le preguntas, hermano José, no solo aquí en Europa, sino en diferentes lugares de nuestra América Latina, como hemos mencionado, por la fe de la persona, las personas han ido o han tenido esas reliquias o diferentes tipos de reliquias y se han curado de enfermedades, ya sea de cáncer, de VIH, de diferentes tipos de enfermedades que han tenido,
y podrían dar testimonio. Hay muchos testimonios de eso, de personas que han ido de peregrinaje a donde están las reliquias, inclusive en sus mismos países, y por supuesto las personas se curan. ¿Por qué? Porque Dios cumple ese amor que tiene por la humanidad cuando las personas tienen fe, y sigue gloriándose en los artefactos, los objetos, inclusive los restos de sus ministros, para seguir demostrando, uno, que esta es su iglesia. No significa que en otros lugares no se hagan milagros, hermanos, pero aquí hay un montón de ejemplos que podemos mencionar. Simplemente yo sé que en la Iglesia Católica hay muchas personas que tienen una humildad que no pues se la pasan como diciendo, exhibiendo en televisión, mira que fui a visitar tal lugar y me curó de tal cosa, como vemos en otros lugares, que yo me curé y mi testimonio, y lo pasan en todo tipo de canales, y se forma como, no sé, como una fiesta, no decir fiesta, se forma como un desorden en ese sentido, pero las personas van con fe y devoción, y se conocen muchos casos, miles de casos de curaciones de personas que han ido a visitar no solo estas reliquias, sino las que están en sus propios países, ¿no? Adelante, José. Así es, ¿no? Esto es la verdad un tema muy, muy interesante. Yo creo que tal vez la mejor manera de cerrar el programa es con lo que nos dice, voy a leer una vez más el derecho canónico, lo que es la ley de la Iglesia. Voy a leer el 1188 del derecho canónico y el 1189. Lo leo así y dice así, 1188. Debe conservarse firmemente el uso de exponer a la veneración de los fieles imágenes sagradas en las iglesias, pero ha de hacerse en número moderado y guardando el orden debido, para que no provoquen extrañeza en el pueblo cristiano ni den lugar a una devoción desviada. El 1189 del derecho canónico nos dice: cuando hayan de ser reparadas, bueno, aquí ya empieza a hablar de cuando tengan que ser reparadas las imágenes, pero bueno, en el que me quería enfocar es en el 1188. Habla de dos cosas. Habla de que se deben exponer, estas deben estar al alcance de los fieles, y esto lo dice de manera clara para que puedan ser veneradas y para que puedan incrementar la devoción en el pueblo, pero también habla de hacerlo de manera moderada. No vaya a ser que alguien caiga en alguna desviación, y sí ha sucedido, ¿no? Pero la excepción no invalida las reglas. No porque alguien cayó en un error, no porque alguien cayó en una superstición, no significa que ya vamos a decir que ya todo está mal. No, eso sería un gran error. El concilio de Trento del siglo XVI también dice lo siguiente. Dice, instruyan también a los fieles instruyan también a los fieles en que deben venerar los santos cuerpos de los santos mártires y de otros que viven con Cristo, que fueron miembros vivos del mismo Cristo y templos del Espíritu Santo, por quien han de resucitar a la vida eterna para ser glorificados, y por los cuales concede Dios muchos beneficios a los hombres, de suerte que deben ser absolutamente condenados, como antiquísimamente los condenó y ahora también los condena la Iglesia, los que afirman que no se debe honrar ni venerar las reliquias de los santos, o que es en vano. Eso es lo que tú decías hace un momento, Eric, cuando la Iglesia condenó a los que predicaban en contra de la veneración apropiada de las reliquias de los santos hombres de Dios. Bueno, y aquí continúa, ¿no? Pero bueno, solamente quise destacar estas dos porciones, una del derecho canónico y la otra del Santo Concilio de Trento, donde se nos invita. Hace poco escuchaba yo a un hermano católico, pero él decía que él no entendía lo de las reliquias, no entendía la importancia de las reliquias. Y la verdad, esto es algo que la Iglesia no te lo va a imponer, o sea, la Iglesia no te obliga. Esto no es algo que estás obligado a venerar, pero la Iglesia sí lo promueve y sí enseña los grandes beneficios, sobre todo para el incremento de nuestra santidad, de nuestra devoción. Es, por ejemplo, Eric, no sé si te ha tocado, pues, que
Hay personas que no tienen un afecto natural por sus padres, no tienen un afecto natural por sus abuelos. Y es triste cuando uno ve esto, ¿no? Que no existe esa devoción, esa veneración, como lo dice la carta a los hebreos, ¿no? Que dice que debemos venerar a nuestros padres terrenales. Cuando no existe esta veneración, esta devoción por nuestros padres, por nuestros abuelos, ahora aplica eso a lo que es la familia espiritual, la familia de Dios, la iglesia. Cuando no existe una devoción, un respeto, un honor, una veneración por nuestros padres en la fe, los héroes de la fe, los santos hombres de Dios, es triste también. Entonces no estás obligado, pero sí es algo a lo que deberíamos aspirar, porque queremos estar más y más unidos a Cristo, sí, pero también a su cuerpo místico, y esos son los santos. Adelante, Eric. Y ese es parte del Evangelio. El Evangelio dice que hay que tener amor por el prójimo. El Evangelio, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Lo que dice el apóstol San Juan, que Dios es amor. En eso dice nuestro Señor Jesucristo, en esto conocerán si son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, ese amor tiene que traducirse a la práctica. Así como tú amas a tu papá, tú veneras, amas a tu papá, a tu abuelo, vas y visitas sus restos en un cementerio. Asimismo, como tú mencionas, nuestra familia espiritual, no solo la familia aquí terrenal que nos dio Dios, sino nuestra familia espiritual en la iglesia, esos santos apóstoles, esos cristianos que dieron su vida por Cristo y por su iglesia, merecen nuestro respeto. Bueno, tal vez, hermanos, notaron que cambiamos el formato, es porque tuvimos un ataque cibernético y, bueno, no es cierto, tuvimos unos problemas con la tecnología, pero para la otra vamos a cubrir más material sobre incluso sobre los cuerpos incorruptos de algunos santos. Y bueno, voy a dejar que nuestro hermano Eric diga sus últimas palabras ya para cerrar el programa. Aquí contento, feliz de haber compartido con todos ustedes. Espero que esta enseñanza, que por supuesto nos faltó mucho por desarrollar, sea como un punto de partida para ustedes de investigar, incluso para los hermanos no católicos que de buena fe quieren aprender sobre la iglesia, todo lo que la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo ha dejado, no solo en temas bíblicos, sino que aquí ya nos metimos en temas de arqueología y de ciencia y de temas de reliquias. Es muy importante todo este tema y les doy las gracias por estar aquí presentes con nosotros y compartir su tiempo, ¿no? Adelante, José. Sí, no, pues en realidad, Eric, gracias a ti, como lo mencioné al inicio de este programa, el material que hemos estado cubriendo ha sido fue una presentación que nuestro hermano Eric ha impartido ya en algunas parroquias y bueno, él tuvo la gentileza de aceptar la invitación a nuestro programa y compartirnos este material que él preparó y que realmente estoy seguro que ha sido de mucha bendición, no solo para mí en lo personal, sino para todos ustedes también, hermanos. Bueno, no me quiero despedir sin antes decirles que compartan este video, denle like a este video. Compartan con sus familias, con sus amigos en las redes sociales y dejen sus comentarios también. Y no se olviden también, visiten el canal de nuestro hermano Eric Barba, se llama Apologética Pedregal en YouTube, y también suscríbanse a su canal y apóyenlo porque necesitamos más guerreros, más soldados que estén proclamando la verdadera fe, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin más, me despido, hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita tarde, una bonita noche. Y como siempre, que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Que viva. Amén. Hasta luego, hermanos.